Hemos llegado al momento más esperado del año, el momento de saber cuáles fueron los 10 libros más queridos de 2025. Hola, bienvenidos a Esto No Es un Spoiler, mi nombre es Joaquín y es un año más que se nos acaba. Un año súper especial que tuvimos grandes sorpresas, un gran logro personal y hoy quiero platicar con ustedes cuáles fueron estos 10 libros que más me gustaron este año. Ha habido algunos años en los que me ha costado trabajo escoger las lecturas de los primeros 5 y este año fue un poco particular porque fue un año en el cual creo que encontré el top 5 de lecturas muy fácilmente, pero del 6 al 10 me costó. Y al final tuve que decidir entre muchos que leí este año, voy a acabar el año leyendo más o menos 50 libros. ¿Cuáles fueron del 6 al 10? Aunque los primeros 5 los tenía bien identificados. Entonces vamos a empezar y vamos rápido con el número 10 y acá les voy a contar que estoy haciendo una trampa. ¿Y cuál es la trampa que estoy haciendo? Que no he terminado al día de grabar este video, no he terminado de leer este libro, aunque ya voy al 75% y por lo tanto creo que vale la pena ponerlo. Y es El vado de los zorros de Anna Starovinets. La escritora rusa, conocida más bien por sus cuentos y sus novelas de terror, además de una narración muy dura acerca de un embarazo que terminó mal, nos da una fantasía histórica completamente diferente. Esta es una novela que ocurre en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial en Manchuria, después de que ha sido invadida por la Unión Soviética. Y después de que los japoneses hicieron todo lo que hicieron y se van, nos cuenta la historia de Max Cronin, un antiguo artista de circo, un saltimbanqui que ha perdido la memoria por obra de alguien y que está haciendo trabajos forzados en una mina de uranio en el Gulag, en el extremo de oriente de Rusia. Y a partir de su escape, termina llegando a una misteriosa aldea que se llama el Vado de los Zorros, donde hay cambiaformas, donde hay runas antiguas, donde hay un tesoro prohibido, donde hay super soldados. Y es una mezcla hasta el momento impresionante de varias influencias de fantasía con una mirada completamente nueva de esta escritora rusa. Yo creo que lo voy a terminar mañana, estoy corriendo para terminarlo, pero hasta el momento ha sido un libro de lo más recomendable. Número 9. Sotique, los cuentos de Sotique de Clark Ashton Smith. A mí a veces me costaba trabajo definir la fantasía oscura. Y creo que a la hora de leer por primera vez a Clark Ashton Smith me di cuenta de que la fantasía oscura tiene esa particularidad de mezclar el terror, específicamente el terror cósmico, con elementos de fantasía. En este caso, Sotika, que es la Tierra al final, es el primer ciclo de cuentos que nos habla acerca de esta Tierra moribunda, donde han desaparecido casi todos los imperios de la Tierra y ahora solo queda un continente, el último continente. Y en este continente hay nigromantes, hay misteriosas lamias que chupan a los hombres. Y son cuentos oscuros y fantásticos al mismo tiempo. Muchos inquietantes, muchos muy del estilo pulpa, que Clark Ashton Smith fue uno de los grandes escritores de pulpa del siglo XX, cuya influencia alcanzamos a ver hoy en día en los escritores de fantasía más vienos. Definitivamente recomendados los cuentos de Sotique de Clark Ashton Smith. En el número 8 voy a poner La voluntad de muchos de James Islington. Y miren, las novelas de Islington y en especial esta nueva trilogía de la cual ya se publicaron dos novelas, la primera en español este año, la segunda salió en inglés apenas hace 3 semanas. Es una saga muy ambiciosa en cuanto a trama, como suelen ser las novelas de James Islington. Sin embargo, James Islington, les voy a decir, escribe fantasía extremadamente comercial. Esto está escrito de forma thriller, es decir, en primera persona y en presente, para que no puedas parar de leer. Y es una novela interesante, pese a que el protagonista por la mayor parte del libro es un Gary Stu. Definitivamente es un personaje Vistelimus que infiltra esta academia basada en la antigua Roma, donde la gente comparte los poderes a medida que va subiendo en la escala social, en la jerarquía. Pero tiene ciertas particularidades que, pese a que Islington está escribiendo con mayor facilidad, es decir, un solo punto de vista y en primera persona y en presente, a diferencia de la trilogía Licanius, que tiene 3 puntos de vista y está escrito en tercera persona equisciente.
Es una novela que sí efectivamente mejora las capacidades del autor, muestra su gran talento para la prosa, sigue mostrando su debilidad en los personajes, aunque en algún momento el retrato de Beast llega a alcanzar niveles de buena caracterización, además de un final trepidante. Yo quería leer la segunda novela de esta saga en noviembre cuando salió, pero una combinación de factores, entre ellas un precio del ebook extremadamente caro, y además una recepción mixta entre los mayores booktubers me detuvo de leer la segunda parte, pero espero poder leerla el año que entra, además de que es un libro gordísimo. Y número 7, vamos a hablar de cómo en serio me está ganando Christopher Ruocchio con el tercer volumen de la saga del Devorador de Soles, The Sun Eater Saga. Como recordatorio, acaba de salir el mes pasado en español la primera novela, que es El Imperio del Silencio. Es de la tercera y después de un final muy intrigante en la segunda parte, ya me empezó a ganar Christopher Ruocchio. Tiene todavía menos las cosas que no me gustan, que es copiar demasiado sus influencias. Pero acá mejora notablemente el ritmo de la novela. Es una novela con actos inmaculadamente escritos que nos pone el conflicto central por primera vez en la saga y que de verdad nos hace preguntarnos qué es lo que va a seguir. Y esto es lo que me está guiando a decidir echarme la saga completa el año que entra. Y lo vamos a ver en el siguiente video de qué voy a leer en 2026. Definitivamente quiero seguir leyendo la saga del Devorador de Soles y me encantaría que me contaran si ya le empezaron a leer en español. Número 6. Respira, de Tim Winton, el escritor australiano, uno de los escritores más queridos de Australia. Este libro corto, esta novela que nos cuenta acerca de Pikelet, su infancia y su adolescencia en un pueblo en Western Australia, o sea, en Australia Occidental, Perth, uno de los lugares más aislados del mundo, y su amor por el surf desde que crece, prácticamente desde que es niño, con su mejor amigo, hasta que conoce a un misterioso surfista que vive ahí. Yo digo, si a mí me dieran $1 por cada vez que un libro maravilloso que habla sobre surf es publicado en español por los libros del asteroide, tendría $2. El anterior es La Memoria Años Salvajes, que es buenísima. Pero esta es una novela de surf y muchos surfistas tienen esa capacidad de narrarnos su deporte de forma tan poética, porque el surf es este deporte que permite estar en este estado de flow, ¿no? Donde uno se disuelve, por así decirlo, en las olas. Esta novela tiene partes muy bellas cuando describe la típica descripción de cómo es cachar la ola perfecta, qué se siente ese momento de abandono mientras estás en un tubo de agua. Pero también tiene cosas inquietantes y es la narración del trauma del protagonista. Es un trauma que no les voy a decir cuál es, que lo convierte en un ser muy obsesivo a lo largo de su vida cuando crece. Pero vale la pena que la lean y es una novela honda, es una novela súper corta que creo que vale la pena que lean. Y si ya la leyeron, cuéntenme qué les pareció. Número 5. Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo. Este año leí un par de clásicos franceses, los cuales los dos están en este top. Nuestra Señora de París, mi tercera película favorita de Disney, o mi segunda. No, mi segunda película favorita de Disney, ampliamente editada, pero con la pequeña curiosidad de que Claude Frollo es peor persona en la película de Disney de lo que es en el libro, por cierto. Pero esta es una novela clásica, una de las joyas del romanticismo literario, que es una carta de amor a París. Por lo general, las dos grandes novelas de Víctor Hugo son cartas de amor a París, en este caso, el París medieval. Y si uno puede sobrevivir las descripciones que hace Víctor Hugo de la ciudad medieval, o uno se imagina cómo era ese país, por supuesto, te facilita estar más o menos familiarizado con la geografía de París y cómo era antes París y dónde están los arrondissements, dónde está el de Marais, dónde está l'Île de la Cité y todo lo demás. Pero es una novela maravillosa y obviamente es una gran tragedia, que no se parece obviamente al final de la película de Disney. Aunque en el musical les he de decir que Disney intentó aproximar un poco más al final verdadero de la historia, que es bastante trágico. Y eso lo hace mucho mejor. Yo espero que algún día veamos ese musical ya más serio en película live action, porque me encanta la música, tanto así que me hice un tatuaje este año con las primeras frases en latín con las que empieza la película y que me fascina. Vamos a los 4 principales de este año y la verdad son lecturas que me fascinaron. Me fascinaron estas 4 lecturas y la primera de ellas es El bosque mitago de Robert Holstock,
una de las novelas de fantasía clásicas de los 80, ganadora del Hugo también, una novela legendaria porque tiene una forma muy diferente de ver la fantasía. Esta es la historia de Stephen Huxley, un soldado inglés que en la Segunda Guerra Mundial es herido y cuando regresa a casa, que es una casa que es como el lodge, por así decirlo, el coto de casa rodea a un bosque misterioso, que es mucho más grande este bosque por dentro de lo que es por fuera. Regresa a casa, se encuentra a su hermano que está medio trastornado y empieza a obsesionarse con ese bosque que está atrás de la casa. Es una novela de fantasía muy particular porque es una novela que analiza la fantasía, la creación de mitos de una forma clínica, casi psicoanalítica, pero con una magia tremenda e increíble. Es como ver la parte más humana, más animalmente humana, por así decirlo, es donde se encuentra el animal que cuenta historia y cómo eso lo eleva a crear una mitología y un mundo que tiene vida propia. Es lo que me encantó de esta novela, es uno de los grandes clásicos, era de los grandes clásicos de fantasía que me faltaba leer en esta vida y la edición de Gigamesh es súper, súper buena y súper bonita. Una novela bastante recomendable, un clásico absoluto. Vamos con los primeros tres. En el número 3, Crisálida de Fernando Navarro. Yo soy un fanático a muerte de El Señor de las Moscas y novelas afines, donde la gente, cuando retorna a la naturaleza, destruye este mito del buen salvaje y las cosas terminan bastante mal. Novelas como, no sé, como Rascacielos de J.J. Ballard, como La Costa de los Mosquitos de Paul Theroux, y esta no es diferente. Este escritor es de Granada y al leer esta novela me di cuenta por qué Agustín Lara en su canción dice que Granada es una tierra ensangrentada. Una novela de un padre medio loco, medio inconforme, que se lleva a sus hijos a vivir a la Sierra Nevada. Y obviamente pues los niños no están preparados para vivir este mundo. Y es una historia que mezcla un terror onírico con el salvajismo de la naturaleza y el instinto humano. Una novela que como las grandes novelas de terror o los cuentos de terror más inquietantes te deja lleno de preguntas de saber qué es lo que pasó. Y son historias que verdaderamente te arrancan una serie de preguntas que te hacen inquietarte sobre la condición humana. Y definitivamente esta novela, de lo mejor que ha publicado Impedimenta, yo creo, un descubrimiento en habla hispana que de verdad me dan muchísimas ganas de recomendar a todos. Crisálida de Fernando Navarro. En el número 2 he hablado montones de esta novela y es la que me da tanta pena que no haya noticias de su traducción porque quiero en serio que esta novela sea conocida por todos los rincones de los amantes de la fantasía y es The Spear Cuts Through Water de Simón Jiménez o La lanza corta el agua. Es una novela de fantasía increíble. El autor es estadounidense de ascendencia filipina y tiene una sensibilidad en esta novela como contada triple, porque comienza como una historia marco dentro de un marco, porque a un niño de una familia inmigrante, presumiblemente de Filipinas, su abuelo le empieza a contar acerca de un teatro, que es el teatro invertido, y él en sueños va a este teatro, y en el teatro se representa la historia principal, que es la historia de dos hombres profundamente traumatizados, que son Jun Osa, que es el nieto del emperador, y Kima de la tribu Daguare, que es un hombre mutilado porque le falta un brazo. Y la historia de estos dos hombres profundamente traumatizados que deben robarse el cuerpo mortal de una diosa que ha caído a la tierra, un concepto muy parecido al de Stardust de Neil Gaiman. Es una novela que me fascinó por sus innovaciones. Tiene partes escritas en segunda persona, tiene un coro griego, es decir, los personajes, los NPCs, es decir, los personajes no principales, te hablan y cada uno tiene su voz propia como si fuera un coro que está hablando de las sombras porque se representa en este teatro invertido. Y es una novela sobre la condición humana fabulosa, fabulosa. Y es una novela que todos los booktubers de habla inglesa que he visto adoran. Y es una novela que me fascinó un descubrimiento increíble. No sabes qué fantasía es. Y yo que valoro tanto las innovaciones estilísticas en la narrativa, definitivamente fui sorprendido gratamente.
Ojalá veamos la traducción. El primer libro del autor, que se llama Aves Extintas, sí fue traducido, está disponible en Minotauro y ojalá, 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 porque esta novela, en serio, más gente la tiene que conocer. Increíble novela. Y ya por último les voy a decir que el número uno va por una obviedad y me van a decir, ¿cómo es posible que a tu edad no hayas leído esto si se supone que escribes una novela que sí influye muchísimo las novelas de aventuras de este tipo? Y yo, pues sí, hasta apenas esta edad lo leí. Me sorprendió cuánto me tardé en leerlo. Me tardé 2 semanas en leer uno de los grandes mamotretos de la literatura. Una novela que en su momento fue muy comercial, amada, que la gente se juntaba en corrillos para ver qué iba a pasar en cada entrega. Y es definitivamente la joya, increíble, uno de los clásicos que mejor se leen hoy en día, El Conde de Montecristo. Increíble novela sobre la condición humana. Yo no sabía, o sí sabía, o tenía más o menos idea de que en realidad la traición, la prisión y el escape de Edmond Dantes era solamente como, ni siquiera un tercio, es como un cuarto del libro. Y el resto es su elaborada venganza. Y es una trama que te enseña esa ventana al París y a la Marsella de la Restauración, de la época de la Restauración borbónica, antes del colapso final de la monarquía en Francia. Y sabes, cada cosa increíble, increíble. Hay hasta una subtrama de información privilegiada en el mercado de bonos que no me imaginaba, pero es increíble. Es casi una telenovela, pero la condición humana, no, 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 no. Era exactamente el clásico que todo el mundo me ha dicho que iba a adorar. Lo adoré, efectivamente, una de las grandes novelas. Yo que todo mundo, la vida de todo mundo se enriquece si uno ha leído El Conde de Montecristo. Es una novela tan fascinante y un clásico para las eras, definitivamente. Esos fueron mis 10 libros más queridos, más apreciados de 2025. Esperen el siguiente video donde les voy a contar qué es lo que voy a leer en 2026 y pues nos estamos viendo en la próxima. ¿Cuáles fueron sus mejores lecturas este año? Los estoy leyendo porque en serio fue un año como siempre increíble y felices fiestas. Que el 2026 les deje lo mejor a ustedes y a los suyos. No se les olvide comentar, suscribirse, la manita arriba y nos estamos viendo.